noches, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Quiero comenzar en esta noche dando gracias a Dios, primeramente, por la oportunidad que me da de empezar o continuar estos estudios. Para bien de ustedes, la congregación. Dar gracias a ustedes por la presencia de ustedes y por la oportunidad que el pastor me da para dar estos estudios bíblicos, esperando que realmente pues podamos ser reanimados al ir directamente a la palabra de Dios semana tras semana y empaparnos del mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Voy a leer los versos 1 y 2 del capítulo 1 de Daniel. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Palabra de Dios para cada uno de sus hijos. Oremos. Señor y Dios nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque nos permites estar en tu casa, Señor amado, para adorarte, para servirte, para estudiar tu palabra, para así prepararnos mejor, Señor amado, para servir en tu causa. Dios amado, pon de tu espíritu, derrama tu espíritu sobre cada uno de los que aquí estamos, de tal manera que podamos entender claramente el mensaje, proyectarlo, Señor amado, a los miembros de la iglesia y así proyectarlos al mundo para tu gloria y honor, Señor amado. Que así podamos estar siempre preparados, dispuestos a servirte y adorarte. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Desde el comienzo de las Escrituras nos dice o nos narran historias de tres jóvenes que en su temprana edad o juventud fueron enviados a hacer algún tipo de trabajo hacia sus familiares. Uno de ellos, el primero de ellos fue José. Todos saben una historia de José. Pero hablando del lenguaje mexicano. Coloquial. ¿Perdón? Coloquial se dice. Coloquial. José fue enviado a llevarle algún tipo de comida a sus hermanos. Yo iba a decir tamales, pero eran burritos. Y llegó allá, donde estaban sus hermanos, y fue mal recibido. Cuando los hermanos, pues los hermanos conspiraron contra él, y conocemos la historia, no voy a hacerla ahora. Pero aquel José, que fue vendido y llevado a Egipto como esclavo, llegó a ser segundo personaje en Egipto. Siempre nos gusta oír historias bonitas, positivas, pero nunca sabemos dónde nos va a tocar el mal, lo que no deseamos. Quisiéramos oír siempre historias bonitas, pero vemos que la de José empezó muy bien, a reunir con sus hermanos, fue vendido, estuvo en la cárcel, pero el Señor le cambió el propósito a sus hermanos. El segundo caso fue el de David. Más o menos la misma edad, 17, 18 años. Fue a ver a sus hermanos en el campo que cuidaban las ovejas. Y había guerra. Y estaba el gigante Goliat. Y entonces David improvisadamente fue reclutado para enfrentarse al gigante de Goliat. Así que, aunque se midió el traje de guerra, no le sirvió y se enfrentó. ¿Para qué sirven las armas de fuego? Para matar.
pero él no llevó armas de fuego. Dice que se dobló en algún lugar y tomó 5 piedritas lisas. Con una honda, tiró, mató al Goliat y se hizo famoso. Tan famoso que el rey Saúl después lo perseguía. Porque Saúl mató sus 1000, pero David mató sus 10,000. Y David llegó a ser rey de Israel, de todas las 12 tribus. Y el último, joven de 17, 18 años, del cual vamos a hablar en esta noche, se llama Daniel. Como 2000 años quizás de diferencia, más o menos, del uno al otro. Empezaron muy bien, tropezaron duramente con la vida, pero el Señor les levantó. El Señor los protegió. Y también esta es la historia que queremos contar empezar en esta noche. La historia de Daniel. Hemos leído 2 textos bíblicos, 2 versículos del capítulo 1. La primera lección que le di fue una introducción. Le entregué los papeles, no sé si los han leído o no leído, no estoy exigiéndoselo, pero se les da para eso, para que lo repasen. Y en esta noche le he vuelto a dar otro paquetito pequeño de información. No sé cuántos leyeron ya la información de Nabucodonosor y el otro documento de Daniel. Ok. En esta noche le he entregado un paquetito con una tabla cronológica de la Biblia, 3 caritas de papel. Tabla cronológica de la Biblia desde la creación hasta que nació Jesucristo. Y ahí aparece la historia, toda la historia de los reyes, el desarrollo de Israel en su vida hasta que nació Jesús. Esto es sacado de la Biblia Dios habla hoy, de las últimas páginas. Estoy dando la información porque no la escribí ahí. Y además de eso le estoy entregando un mapita o un mapa. Ya esto es más bien sacado de mi cabeza, no está muy bonito. No lo pueden ver, pero lo tienen en el documento. Está muy bien hecho. Le pueden buscar todos los errores que tenga, los defectos que tenga, y si nos quieren dejar saber, pues los cambiaría. El globo terráqueo con el espacio del cielo, y entregué en la semana pasada, creo que fue, sobre Génesis y la creación, el documento de los calendarios. No sé, ya lo leyeron, pero de todas maneras se lo estoy supliendo. Este documento lo que está diciendo es la importancia que tiene los pasajes bíblicos que estamos leyendo en el desarrollo de la historia. Aunque tiene su propósito en la profecía y en la interpretación de la profecía, lo que quiero señalar más bien es la importancia de Israel en el propósito de Dios, en el plan de Dios para salvar la humanidad. Es debatible si yo digo que vamos 6,000 años de historia y que la historia está llegando a su final en términos históricos presentes. Israel, dice aquí, es el pueblo querido de Dios, el más querido, vamos a ponerlo de esta manera, el más querido. Y Dios ha dado el todo por el todo, por proteger a Israel. Pero en la introducción Dios decía que Israel se comportó mal con Dios. No obedeció, y Dios le profetizó a través de los diferentes profetas de que iba a ser castigado. Pero no venimos aquí a hablar de castigo, queremos hablar de redención. Somos parte de la iglesia y como iglesia debemos conocer el plan de Dios desde la antigüedad. Por tanto, a la mano derecha, lo que llamo Oriente o Medio Oriente,
Puse el mapita y ahí puse a Israel y en el centro a Jerusalén. Hermano, no nos equivoquemos. Israel hasta el día de hoy, o Jerusalén hasta el día de hoy, sigue siendo la tierra más amada de Dios. Como les dije ahorita, Dios dio todo por los israelitas en sus diferentes etapas de desarrollo. Todavía hoy sigue causando tensión entre las naciones. Unos países la protegen, otros países quieren destruirlo. Eso sabemos que es la realidad, la que vivimos. En 1948, Israel volvió a ser nación después de cerca de 3.500 años. Y los enemigos de Israel han buscado la forma de destruirlo. Jerusalén, en 1973-74, volvió a recobrar, no hace poco, volvió a recobrar el derecho a la capital, Jerusalén, porque su capital era Tel Aviv. Así que el lado opuesto, en el oeste, en el medio oeste, centralizando, escribí a Estados Unidos. Estados Unidos hoy día la estoy figurando como el país que representa en cierto modo, a Estados Unidos, porque está en el oeste. Si es para salvación o es para condenación, es el país económicamente más poderoso del mundo, o lo ha sido últimamente, ¿verdad? No se le llama imperio en términos de palabra como los imperios que señala Daniel, pero económicamente sí ha sido un imperio y lo sigue siendo. Ahora, ¿será para bien? ¿Será para mal? Pero aquí nos concierne, en esta noche nos concierne Babilonia. Babilonia sí fue imperio. Y naciendo el imperio de Babilonia, se dan los datos que estamos leyendo en esta noche. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. ¿Quién era Joacim? Joacim era el rey, el hijo del rey Josías. Pero Josías a su vez era hijo de otro rey llamado Amón. Y dice la palabra de Dios que Joacim no lo estaba haciendo bien delante de Dios. Con la palabra, estaba haciendo las cosas al revés de lo que había recibido como instrucciones para reinar. No así Josías, que reinó 51 años y reinó para bien de la nación. Lo único que cometió un grave error casi al final, o 15 años antes de ser eliminado como rey. Fueron unos embajadores, por así decirlo, de Babilonia a Jerusalén. El rey lo recibió, el rey Ezequías lo recibió, que era el papá de Josías, o abuelo. Él lo recibió y fue y le enseñó todo lo que poseía Israel. ¿Acaso usted cuando recibe una visita lo lleva a ver todos los rincones de su casa? Pues Ezequías cometió ese grave error, llevar a sus visitantes a que vieran todo el tesoro que había, no solamente en su casa, como casa de rey, sino también en la casa de Dios. Y hay gente que escriben con los ojos. Allí vimos tal cosa, y allá vimos tal cosa, y allá vimos tal cosa. Esto lo debe saber Nabucodonosor. Esto lo debe saber el rey. Ok. Pues Joacim siguió haciendo las suyas. Y recibía mensajes del rey Nabucodonosor y prefirió no hacerle caso al rey Nabucodonosor. Pero hay pasajes bíblicos que nos indican, después se los ofrezco, se los doy, especialmente el capítulo 25 de Jeremías, donde dice que Dios, Jehová Dios,
estaba escogiendo o había escogido a Nabucodonosor como el instrumento para corregir el mal que estaban haciendo los reyes de Judá. Pero ¿cómo que Nabucodonosor, un rey pagano, es puesto para corregir los males del pueblo de Dios? Eso mismo es lo que dice la Escritura, hermanos. Esto mismo es. Dios escoge a lo que Él quiere para realizar su trabajo conforme a Él quiere que se haga. Y Joaquín fue invitado a participar con el rey Nabucodonosor y él dijo que no. Por tanto, está preparado el plan simplemente para Nabucodonosor llevar a cabo su plan. ¿Cuál era su plan? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra vecina, a la casa de su Dios. ¿Qué podíamos esperar? Era un emperador pagano, no creía en el pueblo de Israel, ya sabía las riquezas que había, que todavía estaban escondidas. Va a esperar mucho tiempo. Y esta va a ser o es la primera invasión o ataque para invasión del rey Nabucodonosor contra Judá en el 605 antes de Cristo. ¿Qué pasó luego? Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Primero, ¿quiénes eran estos jóvenes? ¿Cuántos hijos tiene un rey en el poder? Puede tener 2, 4, 6, 8. El caso de David tenía 6 hermanos, más él eran 7. Todos ellos son herederos del trono en un momento, excepto que el mayor va primero, el segundo, el tercero, de acuerdo a la línea de Nacimiento. De acontecimiento, ¿no? De nacimiento. O de nacimiento, ok, el mayor primero, primogénito. Ok. Así que, habiendo una línea de reyes ya muertos, sus hijos eran príncipes de diferentes niveles de edades, por los reyes. Así que Nabucodonosor dice, estos muchachos son inteligentes, están bien enseñados, pero yo los puedo todavía enseñar mejor y cambiar su pensamiento, su modo de ser. Así que da instrucciones al jefe, una palabrita ahí, jefe de los eunucos. ¿Qué quiere decir palabra? No. ¿Se puede explicar, verdad? Sí. Ok. Adultos. Todo varón que es operado para que no tenga hijos, se convierte en un eunuco. Pero hay otras dos definiciones más. Aquellos que pudiendo tener relaciones maritales no las quieren tener, se convierten en eunucos por sí mismos. O aquellos que pudiendo casarse y tener hijos, dicen, no voy a casarme, no voy a tener hijos, porque me entrego al Señor. Eso se llama un eunuco. Pero en este caso no está hablando de estos últimos 2 casos. En este caso está hablando, aquellos jóvenes fueron hechos eunucos a través de cirugía. Yo no me había dado cuenta de ese detalle hasta estos días cuando estaba repasando el texto. En otras palabras, todos ellos eran descendientes de reyes, de algún modo eran príncipes con derecho, si llegaba el momento, de ser reyes. Pero en este caso, ahora son trasladados de Judá a Babilonia, van a estar en la casa del rey. ¿Y qué trabajo iban a hacer? Pues simplemente iban a cuidar de las hijas del rey
o a cuidar de las esposas y de las concubinas. Ven ustedes la razón para que fuesen hechos eunucos. Dice ahí, para que fuesen hábiles para estar en la casa real, para cohabitar, o sea, vivir, convivir en la casa real. Realmente ese detalle me sorprendió a mí, porque traer jóvenes de 17, 18 años, en este caso no mencionan 4, porque sabemos que eran quizás muchos más de 4, y hacer los eunucos en masa, pues vemos que era un gran daño, por así decirlo, a esa juventud. Ok. El otro problema que tenemos dice, habiendo sido escogidos estos muchachos para ser enseñados, ser transformados, ser convertidos de judíos a babilónicos o babilonios. Vemos que el rey empuja un poco más allá su poder. En el verso 5 dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Verso 5. 3 años para transformar a estos jóvenes. ¿Cuántos eran? No dice, excepto estos 4 no menciona. Pero era lo que se llama una transformación. Es decir, un cambio total de lo que eran cuando estaban en Judá, para que ahora sean babilonios o babilónicos. ¿Ok? Y entonces que nos da aquí los nombres de estos jóvenes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y no se olviden, todos estos son príncipes traídos prácticamente a la fuerza de su patria natal a un país desconocido. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, Misael, Mesac y Azarías, Abed-Nego. En la hojita que les entregué, dice qué significan esos nombres en el idioma hebreo y qué significan esos nombres en el cambio babilónico. Se lo van a leer allí, no tengo que estarle explicando. Ahora, el verso 8 es clave en este estudio. Vemos que ya han sido traídos al palacio, han sido hechos eunucos, se propone que se les dé la comida del rey, que beban del vino del rey, ya están casi, después la cabeza del rey, están casi transformados, por lo menos esa es la intención. Y aquí esto es muy importante porque tenemos que saber dónde cada uno de nosotros en la iglesia está parado. ¿Decimos que somos o somos? Y eso es muy importante. ¿Decimos que somos o somos? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Es bueno abstenerse de las cosas que nos placen en la vida? Debe haber mucho más placer de abstenernos de aquellas cosas que hacemos que ofenden a Dios. ¿Cómo ofende a Dios el comer de la comida del rey? ¿Cómo ofende a Dios el tomar del vino del rey? Recuerden, Nabucodonosor era pagano, adoraba dioses ajenos.
negociaba con ellos, vivía prácticamente, quizás anteriormente a eso. Pero Daniel, aquel joven de 17, 18 años, dice: yo me he propuesto no contaminarme con la comida del rey ni con el vino del rey. A eso se le llama abstinencia, por lo menos de comida y bebida. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué tengo en mente con esto? ¿Por qué Daniel no iba directamente al rey Nabucodonosor? Porque había otro jefe. El jefe se llamaba Askenas, ¿verdad? O Melcar o algo así. ¿Por qué no habló Daniel con este hombre antes? Ya la orden estaba dada. Simplemente Daniel es llevado, es instruido, Askenas está instruido, él sabe su trabajo, y entonces hay un diálogo entre Askenas y Daniel. Y Daniel está representando en cierto modo a los otros tres jóvenes, otros tres príncipes, también amigos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor. Y aquí señor es con letra minúscula. Y hago el énfasis en esto porque no es el señor del cielo, era el señor de la tierra en ese momento, ¿verdad? Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los otros, que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenarán para con el rey mi cabeza. Hermanos, lo que está planteando Daniel le va a costar la cabeza a Askenas. Pero el Daniel está negando a hacer lo que mandó el rey, le puede costar la cabeza a Daniel. En este caso, ¿cuál cabeza debe correr primero? Tenemos que analizar el pasaje tal como está, ¿no? Askenas teme que cuando el rey lo sepa le corte la cabeza a él. Pero también sabe Daniel que cuando el rey sepa que él se está negando a participar del alimento, también le va a cortar la cabeza. ¿Qué cabeza hay que proteger aquí? ¿La de Daniel o la de Askenas? La de todos. Pero por eso, precisamente por eso, es que se necesita y se lleva a cabo hoy día entre las naciones el proceso de negociación. Negociación. Negociación quiere decir, vamos a hablar lo que hay, con sinceridad, abiertamente, y cada quien, cada parte, y eso pasa también en los matrimonios, ¿verdad? Tenemos que hablar, dialogar y romper, partir la diferencia por la mitad. Uno cede en un lado y otro cede en otro lado. Ahora, recuerden ustedes que la propuesta del rey era tener estos jóvenes por 3 años en un plan de transformación total. 3 años de transformación total. ¿Qué propone Daniel? Verso 12. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. ¿Estaba equivocado el rey? Sí. No. 10 días, pero no una transformación total, física, moral y espiritual.
Pero ¿a quién iba a cambiar? A 4 jóvenes que ya estaban cambiados, totalmente adiestrados en la palabra de Dios. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, No se apartará. no se apartará de ella. Estos 4 jóvenes ya conocían la palabra de Dios y sabían que el rey les estaba tirando una trampa. Conocemos nosotros con cabalidad cuando alguien nos está tirando una trampa. En las próximas 6 semanas vamos a hablar de eso. De Ok. trampas. La trampa, ¿verdad? Puras trampas. Pura trampa. Entonces lo que quiero es abrir, que veamos el texto tal como está escrito, y sin mucho ambaje, sin mucho cambio. ¿Qué es lo que nos está diciendo textualmente el pasaje? ¿Verdad? Ok. Mira, el rey dice que ustedes deben comer de la comida del rey. Ya son las 6:15. Unos 5 más. Ok. El rey dice que ustedes deben comerse la comida que él come y beber el vino que él toma. Pero Daniel dice, yo no lo voy a hacer. Pero me pone en peligro mi cabeza. No importa. Yo te doy 10 días para que pruebes mi propuesta. Llevan a cabo la propuesta. Los jóvenes son presentados al rey. Y el mismo rey testifica que los encuentra 10 veces mejor que los que estaban anteriormente. Más chapeados. ¿Qué pasó con los 3 años? ¿Qué pasó con los 3 años? Mira, Askenas, continúa lo que estás haciendo. ¿No lo entienden ustedes así? Mira, Askenas, continúa haciendo lo que estás haciendo. ¿Dónde está el tratado, el edicto del rey? Cosa milagrosa. Cosa milagrosa. Hermano, vamos a dejarlo ahí porque quiero ser fiel con la oración. Así que espero que les haya gustado. Esperamos seguir con esto. Que Señor les guarde. Por esto vi continuo porque está muy bueno.